Derecho de alimentos, Código de la Niñez y Adolescencia. De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia, el derecho de alimentos es connatural a la relación parentofilial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y a una vida digna. Lo que implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de necesidades básicas de los alimentarios, que incluye alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, salud integral, prevención, atención médica y provisión de medicinas, educación, cuidado, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos, transporte, cultura, recreación y deportes, rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviera alguna discapacidad temporal o definitiva. El derecho de alimentos es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, con excepción de las pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos. ¿Quiénes tienen derecho a reclamar alimentos? Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad con la presente norma. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años, que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes. Las personas de cualquier edad que padezcan una discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impidan o dificulten procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades, o de la institución de salud que hubiera conocido del caso que para el efecto deberá presentarse. ¿Quiénes están obligados a la prestación de alimentos? Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aun en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En los casos de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados. En el siguiente orden: los abuelos o abuelas, los hermanos o hermanas que hayan cumplido 21 años y cuenten con ingresos propios, y los tíos o tías. La autoridad competente, en base al orden de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en los recursos, regulará la proporción en que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. Los parientes que hubieran realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado contra la madre y o el padre. ¿Quiénes pueden reclamar el derecho de alimentos? Para estos efectos estarán legitimados para demandar la prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente o de las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad físico-mental que les impida hacerlos por sí mismos, la madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y a falta de ellos la persona que ejerza su representación legal o quien esté a cargo de su cuidado, y los y las adolescentes mayores de 15 años. Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado, pero en caso que el juez o jueza o la parte procesal, debido a la complejidad del caso, considere que es necesario el patrocinio legal, dispondrá la participación de un defensor público o de un defensor privado, respectivamente. ¿Desde qué momento se debe la pensión de alimentos? La pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El aumento de la pensión se debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible solo desde la fecha de la resolución que la declara.